Alejandro Calva. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por invitarme. No, es siempre emocionante una entrevista, pero además venir al centro de la Ciudad de México es siempre emocionante. Agarrar la bici, caminar, correr, antes de que te agarren las manifestaciones. Toda una aventura. Claro. Una aventura. Y esperamos que este programa también para el público sea una aventura, se diviertan con nosotros y conozcan más de la carrera de Alejandro Calva. Justamente, Nancy, estamos hablando de un proyecto que viene en puerta, en el cual Alejandro está participando. Precisamente, en un ratito más Alejandro estará dando una conferencia de prensa de este proyecto. Se trata de la obra de teatro Los Arrepentidos, en el que interpreta a una persona transexual que precisamente se arrepiente de tener este cambio en su cuerpo, y nos gustaría que pues nos platicaras un poco acerca de este personaje y de cómo te has ido preparando para lograr a un transexual. ¿Qué has estudiado de este tipo de personas? Wow, bueno, larga charla. Mira, el texto es un texto de un cineasta sueco que tenía pues un programa de radio originalmente, era locutor de radio, bueno, creo que todavía locutor de radio, tiene un programa en la noche, y les preguntó a su audiencia de qué se arrepentían, y entonces empezaron a llegar las llamadas del público, y entre estas habló mi personaje, el personaje se llama Mikkel, y dijo que él de lo que se arrepentía es de haberse hecho una operación de cambio de sexo, y que ahora quería su pene de regreso. Entonces, bueno, Marcus, que es el nombre del dramaturgo que ya está en México, en nuestro país, porque viene a ver el estreno, Marcus le dijo, bueno, platiquemos, hagamos un programa de eso específicamente, y cuando terminó el programa, mira, ahí estás, él es precisamente, bueno, él es Orlando. Orlando habla 15 minutos después de que termine el programa para decir, yo quiero decirle a la persona que habló, que se arrepiente de haberse hecho el cambio de sexo, que no se haga nada. Yo llevo 16 operaciones para reconstruir mi pene y todavía no quedó bien, y es muy doloroso y me faltan unas más. Entonces los junta en un centro dramático, un teatro, y hace un documental en donde ellos se platican, ¿no? Orlando quiere convencer a Mikkel de que no se opere de vuelta, y Mikkel quiere convencer a todos de que necesita el cambio de sexo y que quiere que le ayuden para que el gobierno le pague un segundo cambio de sexo. Y bueno, es alucinante, es muy doloroso, hablan de sus vidas, son historias muy conmovedoras, y es una reflexión muy profunda sobre nuestra sociedad y sobre lo que es el género y sobre la condición que nuestros genitales dan a nuestro género y a nuestro rol, ¿no? Tú eres niño y tienes que hacer esto, tú eres niña y tienes que hacer esto. Y tú no te das cuenta porque dices, ay, bueno, pues yo normal, pero de pronto te das cuenta de que no, que independientemente de que, bueno, hayas escogido la heterosexualidad o esto y que hayas accedido como a un mundo masculino, te das cuenta que hay muchas cosas impuestas, ¿no? Y que hay muchas cosas que a lo mejor yo quise o no quise hacer cuando niño y que fui obligado o fui censurado, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso viene toda una reflexión personal también sobre qué rol juego y cuál es mi rol, y además cómo mi género también no puede ser catalogado. Creo que hay tantos géneros, preferencias sexuales, como seres humanos hay en el planeta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues estoy en esa reflexión personal y también una exploración personal sobre mi feminidad, sobre cómo como hombre tienes una parte femenina y cómo la explotas. Y bueno, este personaje, Mikkel, bueno, primero pensé que era un rollo femenino, pero después descubrí que no, que tiene que ver con mucho más un desamparo y una fragilidad personal que también te dan una característica que parece femenina, pero en realidad un hombre frágil no necesariamente es una persona amanerada o femenina, claro, claro. ¿No? Muy interesante. Como actor, ¿cómo es la preparación para un personaje riesgoso como es este? Bueno, es de mucha exploración. A mí me parece que el trabajo que se hace no puede decir voy por ahí y no me detengan porque ese es el lugar que voy. Creo que tiene que hacer una exploración de voy por ahí, no, mejor me regreso. Y en esa exploración, como un pintor va metiendo colores y los va mezclando, ¿no? Tú metes el blanco y luego dices, no, a esto le queda mejor el negro, pero ya se hizo gris en medio. Y entonces esas son las capas con las que vas construyendo el personaje. El personaje es femenino, pero es infantil, pero es frágil, pero es todo eso junto. Y entonces el personaje va teniendo
viviendo 3 dimensiones. Y bueno, estar al lado de Margarita Sanz, que es mi compañera actriz, es pues un agasajo, porque finalmente también en la comunicación con el otro y en la construcción que el otro hace de su propio personaje, empieza a haber una retroalimentación bárbara, y pues mi personaje no sería este personaje sin la contraparte de mi compañera actriz, ¿no? Además, el personaje Margarita Sanz también sufre este tipo de... Sí, su personaje, cambio, digamos, ¿no? se llama Orlando. Él es un hombre homosexual que de pronto vive una vida muy sórdida y decide acceder al mundo femenino para no sentirse tan humillado, porque pues él se hace su cambio de sexo en el 67, y él en los 50 se ejerce la prostitución homosexual, y entonces es un personaje muy marginal, y él quiere salir de ese mundo marginal, y la única manera que encuentra es cambiarse de sexo, y es algo que pasa en Irán actualmente. O sea, si tú eres homosexual en Irán, te mueres. Lo que tienes que hacer es ser mujer, porque la ayatolá tuvo un sueño en donde había hombres en el cuerpo de una mujer. Entonces, eso está permitido. Hay cambios de sexo en Irán. Entonces, hay gente que para no morir se vuelve mujer en Irán para poder ejercer su sexualidad y acostarse con hombres, ¿no? En materia de caracterización, ¿cómo va a estar tu personaje? ¿Y a partir de cuándo te vamos a poder ver en el Teatro Helénico, Alejandro? Bueno, el estreno es el 7 de octubre. Para la caracterización, bueno, ustedes podrán ver que ya casi no tengo vello facial. Aquí nada más me lo he rasurado, no he llegado a la electrólisis, ese tipo de cosas que hacen, ¿no? Pero sí, pues esto es importante, quitarse el pelo, porque los personajes se hormonizan y el vello facial se hace más delgadito, y algunos pues se lo quitan. Mi personaje se quema con agujas los folículos para que no salga más pelo, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente no tendría que tener pelo. Eso es una cosa. Y luego, bueno, en la caracterización, el personaje actualmente tiene senos, todavía no se los quita, y no tiene pene. Entonces, bueno, pues hay que hacer todo un truco ahí para esconder todo, que eso, pues, mis amigos travestis y transgéneros me han platicado cómo se hace eso, esos trucos, ¿no? Justamente estaba recordando que Nancy es muy intensa cuando se trata de vender obras de teatro y que le llaman la atención. Y recuerdo cuando llegó a platicarme de Arizona, me dice, es una obra que se va a Colombia, que se va a presentar allá. Cuéntame un poquito de esto para que platiquemos con Alejandro de este tema. Sí, de hecho, Alejandro viene llegando de España con esta obra, se fue a Arizona. Es Arizona el musical, que hizo con Aurora Cano y que habla de la migración, pero sobre todo de un tema muy particular, que es este movimiento de los Minutemen. Me gustaría que me platicaras un poquito, Alejandro, en qué está basada y desde luego cómo habla de esta manera irónica acerca no de la migración precisamente de los que se van, sino de los que están ahí esperando que crucen la frontera. Bueno, en 2006, la sociedad civil, o una parte de la sociedad civil en Arizona, decidió generar este grupo Minutemen que pretendía vender la idea de dialogar sobre las fronteras con los migrantes. Pero ellos tenían una particular manera de dialogar, con una pistola y cazándolos, ¿me entiendes? Poniéndose en la frontera y viendo a ver si pasaba algún inmigrante para conectarlo, ¿no? Ellos querían o pretendían ser un grupo pacífico, de reflexión y de discusión sobre las fronteras, pero en realidad no tenían esa... no eran tan amistosos, digamos. Entonces, Juan Carlos Rubio, de dramaturgo español, leyó esta nota y se escandalizó muchísimo sobre este tipo de diálogo que normalmente los norteamericanos tienen para platicar con digamos, las otras naciones, ¿no? Entonces, escribió esta obra. Y Nacho García, que es un director español que empezó a dirigir en México, que conoció a través del festival de Aurora Cano que se llama Drama Fest, vino a dirigir Las Meninas, dijo, esta obra le queda muy bien al público mexicano, ¿no? Y entonces empezaron a generar, junto a Aurora y Nacho, empezaron a generar esta coproducción México-España, con un dramaturgo español, con un director español y con actores mexicanos y el equipo creativo mexicano. Empezamos a hacer esta coproducción, dimos 4 funciones aquí en el Helénico y luego nos fuimos en el mes de mayo a España y estuvimos 2 meses en temporada allá, y la crítica, bueno, se volvió muy bien, les encantaba la obra, tiene como otro tono, el público español es completamente diferente del público mexicano. Las 4 funciones que dimos aquí fueron muy exitosas porque el público se doblaba de la risa, y allá no son así, no son tan así.
sea, aplaudían muchísimo cuando acababa la función. Aquí somos menos aplaudidores. Pero como que participamos con la obra riéndonos y luego aplaudimos bien. Allá todo el tiempo están como calladitos, cuando tú terminas y al final se doblan en aplausos, ¿no? Entonces tú cuando estás dando la función y no tienes como la experiencia española dices, hijo, está muy mal la obra, no se ríen de ningún chiste, esto ya valió. Mira, ahí está, Justo, Arizona precisamente. Eso es una escena. Precisamente, algunas Exacto. imágenes de Alejandro. Mira, ahí sí tengo barba, por ejemplo. Sí. Ahí Y además sí. esta obra se va a presentar en noviembre, regresa temporada aquí en la Ciudad de México. Así es, la sala Javier Villaurrutia. Vamos a, en cuanto terminen Los Corderos, al otro fin de semana yo estreno Arizona. Primero vamos a un festival en Puebla y luego ya. Y bueno, tiene una vida, o la idea es que tenga una vida internacional. La vieron muchos programadores de festivales internacionales en España. Tenemos una invitación ya con fecha en Colombia en abril. Luego está una invitación que todavía no tiene fecha porque está abierta para poder organizar otros festivales a nivel europeo, pero en Finlandia nos están esperando con los hielos abiertos. Ya ven, el público se con la da hielera cuenta abierta. justamente como teníamos razón al platicar de que es un actor en toda la extensión de la palabra que hace de todo. Justamente en cine también viene algo con Alejandro Calva. ¿Quieres decir algo? No, nada, que estaba bailando tap. Allá atrás estaba Jim Kelly, pero creo que yo lo hago mejor. Sin duda, a mí, digo, ahorita vamos a hablar de esta película, del crimen del Cácaro Gumaro, en el que también participaste, que se estrena el año siguiente al lado de Andrés Bustamante. Bueno, si quieres platícame y ahorita te hago otra pregunta que Bueno, el 14 de marzo, me parece que es el 14 de marzo, el día del estreno del crimen del Cácaro Gumaro, una película de Emilio Portes, el director de Pastorela y Conozca la cabeza de Juan Pérez, que escribieron Andrés Bustamante, Armando Vega Gil y el propio Portes, como un poco a la limón, como mezclando los humores. Y que la protagonizan Carlos Corona, que es el Cácaro Gumaro, y yo, que soy su hermano. Es la historia de dos hermanos, básicamente, ¿no? Hay por ahí un presidente municipal que originalmente no era el personaje de Andrés Bustamante, pero que él lo había escrito, pero que lo leía con tan buena onda, que le quedaba tan bien el personaje que se lo dieron a él finalmente. Y luego también, bueno, ahí está Chucho Ochoa, que hace al cochigordo. ¿Quién más? Bueno, hay una playa Ana de la Reguera. Ana de la Reguera sale de mi mujer. Y es como un poco la manzana de la discordia, porque antes fue mujer de Gumaro y actualmente es mía. Y entonces es este pleito de dos hermanos por una herencia que el padre les deja, ¿no? Y a partir de eso es pretexto para hablar sobre el cine nacional, haciendo como un homenaje a las películas mexicanas de la época dorada y de las actuales, y también para hablar sobre los problemas que tiene el cine, ¿no? Como las grandes salas han ido cerrando, como esta nostalgia de ir al cine, las palomitas y el gaznate y todo se ha ido perdiendo, y la piratería también, ¿no? Ajá, ¿cómo ha afectado todo esto? Pues tal vez no hablamos desde el punto de vista de la afectación, sino de lo que va sucediendo. Esto es lo que es nuestra realidad. Nuestra realidad es que ahora los ratings sobre la viabilidad o sobre el éxito de una película también se miden con el mercado de la piratería. Claro. ¿No? Si hay muchas copias de una película, quiere decir que la película se está viendo mucho. Sí. Y es un mercado, es un marcador, ¿no? Necesariamente. Entonces, bueno, pues vivimos en un mundo en donde hay piratería y tenemos que hablar sobre eso, pero la historia específicamente pues plantea la situación como tal. Mi personaje tiene un camión de mudanzas y al personaje de Gumaro le dan un cine, el cine de mi papá. Entonces yo me pongo afuera con el camión de mudanzas a vender películas piratas, ¿no? Y hacerle la competencia. Estás ¿no? por estrenar también otra serie, el Lynch, pero yo quiero saber en qué momento duermes. O sea, No, es que- digo, yo sé que esta serie ya la grabaste, la película también ya la estuviste Ya filmando, pero tienes ahorita 2 obras de teatro, Sí. vienes con la tercera, vienes con Arizona. ¿A qué hora Doy duermes? clases. ¿Das Además, da clases de improvisación en Casa Azul, no sé si Pues todavía es en ya Casa no Azul. sí, las clases de impro, digamos que yo empecé como maestro de clases de impro, formé a esta generación que tiene la impro lucha y todo eso, digamos ellos son mis alumnos y ahora ellos también ya son maestros de impro. Entonces, bueno, pues la competencia estaba reñida en cuanto a clases y a mí me gusta mucho dar clases por primera vez, ¿no? No me gusta especializar a la gente de impro, sino me gusta el vértigo que genera una persona que no conoce la impro, que se mete por primera vez. Entonces, bueno, decidí, las doy como muy esporádicamente, pero a lo que sí me dedico es a coachar actores, ¿no? Hago el trabajo
trabajo que de pronto por las condiciones de nuestra profesión y de nuestra industria, no hay mucho el trabajo con los actores. El trabajo interpretativo se ha ido perdiendo. Los actores llegan y hacen lo que bien pueden. Entonces yo les doy clase a los actores, los ayudo a trabajar con sus personajes, a acercarse a sus personajes, a consolidarlos y sobre todo a empoderarlos, porque el trabajo del intérprete es un trabajo que es como muy inestable, somos muy inseguros, ¿no? Entonces lo importante es que tengan seguridad de sus herramientas de trabajo para poder acceder al mundo de la ficción. Me queda claro que tu vida es la actuación, Sí. justamente con lo que decía Rodolfo. ¿A qué horas duermes? ¿Qué hobbies tienes? O sea, No sabes, mi mole me queda riquísimo. No, no tienes que dar- sí, no, sí, tienes sí. que dar dónde No vives, toquemos o al dónde te público. pones. No, sí me gusta cocinar, pero no, Con un digamos, arroz rojo bien. Exacto, no. ¿Sabes que hay mole de guayaba? ¿Sabes qué rico? Sabe Hablando delicioso. del mole, el cine y el teatro. Y justamente Rodolfo comentaba algo de esta serie también, Lynch, serie que viene también se va a estrenar. Una nueva temporada, ¿no? Así es, bueno, esta la Última grabé, temporada. la última, la tercera. La grabamos en Buenos Aires el año pasado. Entonces, bueno, pues sí, tengo como un poco fresco como todo el rollo. Son 9 capítulos, me parece. Tiene un elenco multiestelar latinoamericano. Esta temporada tiene mucho más actores argentinos. Cada faceta actoral tiene distinta forma de trabajar. Antes de despedirnos, televisión, cine, teatro, actuación, maestro, o sea, un poco todo. ¿Qué te llena más? ¿Qué me llena más? No, pues hacer todo eso junto al mismo tiempo, me da mucha pasión. Y hacerlo al modo. Sí, me gusta mucho actuar, pero también disfruto mucho dar clases. Me encanta, la transmisión de conocimientos es maravillosa. Y cada lenguaje le he ido encontrando como su saborcito. Digamos que al cine no le había encontrado el saborcito, pero una vez que empecé a hacer como largometrajes en donde me llamaban más, estaba yo en toda la película, pues ya me enamoré del cine, ya no podría dejarlo de hacer, ¿no? Tal vez tele, podría dejar de hacer tele. Eso sí, no me hablamos de- Pero sin embargo, en los simuladores la gente te conoció mucho, alcanzaste mucha es que ese es el popularidad. problema, Los si no haces simuladores tele no marcó, estás. ¿no? Claro, Un poco tu carrera. Bueno, pues tenemos que despedirnos, el tiempo nos come, estamos en una plática muy rica, pero te agradecemos enormemente, Alejandro, que haya estado con nosotros. Invitamos al público que vayan a ver Los Arrepentidos, no se van a arrepentir, justamente. Rodolfo, muchas gracias, Nancy, muchas gracias, Muchas gracias. y al público, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos una cita aquí en Función en Vivo y los invito a que se queden con la programación de Excelsior Televisión. Gracias y saludos.